En este momento inicia Tiempo de Devoción. Ya llegamos a nuestro tiempo de devoción, el tiempo donde vamos a leer la palabra del Dios Todopoderoso, el Dios que está vivo. Ya tienes tu Biblia en tu mano, vamos a leer hoy del libro de Génesis, capítulo 39, y vamos a leer del versículo 6 al 12. Vuelvo y repito, Génesis capítulo 39, versículos de 6 al 12. Y la palabra de Dios dice de esta manera: y dejó todo lo que tenía en mano José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí, y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¡Wow! Palabras importantes. ¿Cuánto no son lo que dejan en tus manos grandes cosas? Y hoy tú tienes que pensar en que si a ti confían, tú debes de respetar. No importa qué tan grandes puedan ser las tentaciones. Acuérdate que si tu trabajo es creer en Dios, no permita que el enemigo, como José, no dejó. Prefirió mejor ir a la cárcel antes de tocar la mujer de su amo. ¿Cuánto no hemos sido lo que hemos fallado en estas vidas? Cometiendo errores de tocar lo que no es nuestro. Incluso hasta lo que creemos que es nuestro, porque nosotros hasta justificamos nuestros errores hasta cuando cometemos, o incluso decimos: si él me hizo mal, ¿por qué yo no le puedo pagar con el mismo mal? Acuérdate que Jesús le dijo claramente: Pedro, si te pegan por una mejilla, pon la otra. Muchos dirán: sí, pero yo no me dejo. Pero mejor estar bien ante Dios que ante los ojos del hombre, porque el hombre sí te castiga de mal forma y podría llegar al infierno. Busca, porque tu trabajo definitivamente es creer como José en que lo ajeno se deja quieto. Amén. Tremenda palabra, ¿no ves? Seguro que sí. Maravillosa y grande, bendita sea. Amén. Y de verdad, como dijiste, tenemos que dejar lo que no es de Dios en su lugar y hacer la voluntad del Padre. Eso es nuestra llamada principal, hacer la voluntad del Padre. Y por eso en esta hora vamos a orar y darle gracias a Dios, que Él será nuestro sustento, que Él nos dará las fuerzas para decir no al pecado. Por eso a continuación te voy a mostrar un video impactante de la tribulación. ¡Wow! Algo que debes ver para que veas las cosas maravillosas que hay en el mundo y que podría pasar. Hermanos, creyentes en Cristo Jesús, tuve una visión de Dios que en un momento pensé que era una pesadilla, o también pensé que me estaba volviendo loca por las visiones que tenía. Y les quiero relatar, quiero contarles a ustedes lo que Dios me mostró en ese momento. Y lo que Dios me mostró es algo tremendo. Quiero que sepan que si a alguno de ustedes se le pasó en algún momento quedarse después del rapto pensando en que aún así pueden acceder a la salvación, son muy pocos los que lo lograrán. Y que Dios quiere que sus hijos estemos preparados y velemos por mantener nuestras vestiduras limpias, porque la venida de Dios está cerca y Él quiere a su iglesia llevársela, y por eso quiere que nosotros nos preparemos. Dios me llevó en espíritu a un lugar que yo en un momento pensé que era el infierno,
un lugar donde habían ruinas, olores putrefactos, soledad, ira, rencor y todos los sentimientos malos que un ser humano pueda sentir en ese momento, o que ustedes pueden sentir en algún momento, se sienten allí. Me mostró Dios un paisaje terrorífico, sin antes haberme mostrado una arca inmensa que venía a buscar su iglesia. Y eran llevadas las personas, los hermanos, los creyentes en Cristo Jesús, que tenían sus vestiduras blancas. Era como una nave en forma de arca, donde se abrían espacios azules y las personas eran transportadas hasta ese lugar. Después de esto, Dios me mostró oscuridad, fuego por todos lados de la tierra, las aguas contaminadas, y caminaba yo entre medio de la mugre, de los cadáveres putrefactos, y llegaba hasta un sector donde había un volcán. De allí, de ese volcán, salían cuerpos, huesos, un olor putrefacto. Era una agua contaminada, sucia, no era lava, no había allí lava, era todo sucio de cuerpos putrefactos saliendo de la tierra, y se escuchaban quejidos. Los hay. Y entre todo eso vi una cabeza que me hablaba y me preguntaba si yo buscaba a mis hijos allí, que no estaban. Yo veía a mis hijos que yo no se los llevaba a Dios, y los empezaba a buscar. Caminaba, y así, a medida que caminaba, veía la destrucción de la tierra, la desolación. Dios me mostraba allí unos niños ocultos en una especie de tubo gigante que estaba en una tierra semi-hundido, y ellos estaban ocultos, pero yo no sabía quiénes eran. Tampoco pensaba de qué se ocultaban, cuando a su alrededor vi demonios. Lo que les puedo decir es que todo lo que el ser humano ha creído e implementado en las películas de terror, todos esos bichos ya existen y estarán en la tierra en aquel día. Yo pensaba que era el infierno y clamaba a Dios: Señor, sácame de aquí, no quiero estar aquí, no quiero sentir la soledad, no quiero sentir esta hediondez, esta fetidez, sácame de aquí, Señor. Y Dios no estaba, no sentía que Dios escuchara mi oración o respuesta a mi oración. Fue en ese momento cuando entró la matrona al lugar donde yo estaba y tenía la presión muy baja, y tuve un momento de lucidez. Inmediatamente comencé a orar al Señor: Señor, yo no quiero seguir viendo esto, yo no quiero sentir esto, porque yo estoy viendo el infierno, Señor. Yo no quiero estar aquí, no quiero ver más esto. Esa era mi oración. Inmediatamente volvía a caer a esta visión, con los ojos abiertos, con los ojos cerrados, y veía y sentía el dolor, sentía la desesperación, la agonía. Todas las cosas malas que siente el hombre las sentía en ese momento. Caminé y llegué hasta un lugar donde habían unos escombros y fuego, y se veían seres humanos allí alrededor. Divisé más lejos unos soldados que se estaban preparando para la guerra. Y allí en ese lugar Dios me mostró las lesbianas, los homosexuales, los adultos que están con los niños, y niños que
Me mostró en particular una niñita muy hermosa, que son las que se preparan para ser mis niñas, para aproximadamente 8 años. Y estaba teniendo relaciones sexuales con una mujer. Yo decía, Señor, yo no quiero estar aquí. Yo me cuido de no ver pornografía, porque yo tengo que estar viendo esto. Yo no quiero sentir esto. En cosas de segundo yo estuve en el cuerpo de esa mujer sintiendo placer y desperté del rechazo que me causó, de la aflicción que sentí, y oré a Dios, Señor, ¿por qué yo estoy sintiendo esto? ¿Por qué yo estoy viendo esto? Señor, no permita que vuelva a pasar. Yo no quiero estar más en ese lugar. Yo no sé si es el infierno, no sé dónde tú me tienes, pero no quiero ir más allí, Señor. Y golpeé la muralla del hospital y nadie me escuchaba mi llanto ni nada. Y volví a caer de nuevo en sueño. Y Dios me mostró allí los demonios, los bichos. Y yo en el sueño oraba, Señor, escucha mi oración. No quiero sentir, Padre, yo no quiero ver esto. Ayúdame, Señor, sácame de aquí. Porque yo estoy viendo estas cosas, porque yo estoy sintiendo estas cosas, Señor, ayúdame. Y uno de los soldados que pasaba por el lado me dijo, tu Dios no está aquí, tu Dios no existe. Nosotros somos dioses en la tierra. Inmediatamente miré hacia un lugar y vi allí el arca, y estaba allí la ciudad santa de Dios, y todo aquel que se trataba de acercar, porque estos hombres estaban preparando guerra contra él, hombres y demonios, todos estos seres que estaban en la tierra preparaban guerra contra Dios. Trataban de acercarse o hacer algún daño, siquiera no podían porque eran desintegrados inmediatamente. Y yo lloraba y decía, Señor, ¿por qué estoy aquí? Yo no quiero estar aquí, sácame de aquí, Padre. ¿Por qué tengo que pasar por esto? Y Dios me decía que sin santidad, y sé que es Dios, porque fue una voz que me dijo, nadie verá a Dios, y sin santidad nadie entrará a los reinos de los cielos. Desperté de mi visión, ya habían pasado los 2 días. Quería puro venirme a mi casa, tenía temor de dormir, tenía angustia en mi corazón por todo esto que Dios me había hecho pasar. Yo pensé que me estaba volviendo loca. Pensé que producto de haber estado en ayuna y los fármacos que me habían puesto, era que me estaba volviendo loca, porque con los ojos abiertos, cerrados, yo veía las visiones y sentía todo eso. Cuando llegué a mi casa, le conté a mi esposo, a mi familia, lloramos, y mientras me quedaba dormida, escuché a un profeta que decía, entre dormía, que él, cuando Dios le mostraba las visiones, él era un protagonista más allí. Y yo dije, Señor, entonces esto no fue una pesadilla, no fue que me estuviera volviendo loca, fue tú que me mostraste, Señor, el futuro, lo que nos espera. Gracias, Señor, porque esa fue mi confirmación a que Dios quería mostrarnos algo, iglesia. Dios quiere santidad, y Dios no quiere que ninguno de sus hijos se quede, porque lo que viene para esta tierra es parte de lo que Dios me mostró allí, y no son cosas buenas. Así que la santidad es lo que debemos buscar, porque sin santidad ninguno de nosotros entrará a los reinos de los cielos, y sin santidad no veremos a Dios. Por eso es tiempo que la iglesia despierte, los hermanos despierten, y se quiten esa idea de la cabeza de que en algún momento, si se quedan, van a poder ser salvos. Va a ser muy difícil. Si hoy en día nosotros tenemos todo para ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo, y no lo somos, no nos vamos con Él, ¿qué más difícil va a ser en ese entonces cuando ya no esté Dios? Y el Señor, a través de esta visión, me hacía reflexionar
los seres humanos tenemos esencia de Dios, del momento que Dios creó a Adán y Eva. Y tenemos al Espíritu Santo del momento que Jesucristo murió. Pero va a llegar una etapa de la humanidad cuando la iglesia sea llevada, en la cual no vamos a tener ni esencia de Dios ni el Espíritu Santo. Y si los dones o los frutos del Espíritu Santo son mansedumbre, humildad, amor, en fin, todos ellos, lo contrario es lo que va a quedar aquí en la tierra. Y eso fue lo que Dios me mostró a través de esta visión. Estuve 2 días así, que me parecieron inmensos. Y sé que en el transcurso de los días hubo muchas cosas las cuales olvidé y quise olvidar porque era terrible estar allí en ese lugar. Lo que sí estoy seguro, hermano, es que debemos velar por tener nuestras vestiduras blancas. Debemos velar, iglesia, por estar aptos, porque Dios está a sus puertas. Y así lo ha confirmado con muchos otros hermanos y profetas. Y Dios no ha venido porque la iglesia tiene las vestiduras sucias. Y Dios no quiere que nadie, ninguno de sus hijos, pase por este proceso. Debemos aprovechar el tiempo hoy, buscar la santidad de Dios, buscar al Señor en oración de madrugada, entregarle nuestra vida todos los días para que Él sea en nosotros y podamos nosotros vencer nuestra carne, podamos vencer los pecaditos que tienen atado a muchos cristianos, que impiden de que sus vestiduras estén blancas, que impiden que nosotros estemos en este proceso de santidad. Ese es el llamado, hermano, y esta es la visión que Dios me entregó, porque yo recibí confirmación que es del Señor. Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. Práctico, económico y confortable. Para la próxima visita a Coração, Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda con 3 tipos de cámara: Standard, Superior y Junior Suites, con Dutch Caribbean Rate 150 florín para cámara para anoche, con tour impuesto incluido. Curaçao Plaza, su restaurante, está abierto todo día para breakfast, lunch y dinner. Y más tarde, happy hour de 6 horas para cheto. Tour bebida na mitad de precio. Ya viernes, live band de 10 horas de anoche. Y para conferencia o fiesta, también Curaçao Plaza tiene sala disponible. Para información y reservación, 461-2500. Curaçao Plaza Hotel de Coração de Punda. En este momento inicia Tiempo de Dar Gracias. Oh Dios, gracias te damos por dejarnos la oportunidad de poder trabajar para ti, Señor, para creer en ti, Dios Todopoderoso, que hoy nos llenas de tu paz, de tu amor y tu bondad. Sí, Padre, te queremos, Señor, ante todo pedir perdón, Dios, donde te hemos fallado, Dios, donde hemos caído en el pecado, Dios, donde hemos entregado nuestras almas, Señor, para pecar contra ti. Padre, perdónanos en esta hora. Te queremos pedir, Dios, que nos dé la fortaleza para decir no al pecado, que cuando el enemigo venga con algo bonito, podamos decir no a eso, lo que es bonito, y decir no, yo voy a someterme a la voluntad de mi Padre. Gracias, Señor, porque nos da la oportunidad de reconocer nuestros errores. Gracias porque nos das un día a día, nos llenas de tu paz y de tu bondad y de tu amor para cada uno de nosotros. Dios, gracias por darme a escoger entre el bien y el mal, pero mi trabajo es creer en ti, por eso busco el bien. Sí, Señor, y seguimos perseverando, Dios. Como dijo Pablo, tenemos que perseverar hasta la meta final, Padre. Y vamos a correr, Señor, hasta poder caer en tus brazos, Dios. Caer en el brazo, Señor, del Dios que tanto anhelamos ver, Dios. Y por eso te quiero dar gracias, que las fortalezas serán nuevas día a día, Dios. Gracias, Señor Dios, y por eso te pedimos que nos bendiga. Y gracias por bendecir a este pueblo, a bendecir a cada televidente, a cada seguidor de este tu tiempo de adoración. Por eso todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Señor Dios, gracias. Y gracias igual a ustedes que nos siguen a través de Facebook en este tu tiempo de adoración. Sí, síguenos.
También podemos decirte que el website, todos los días ponemos el versículo del día. Puedes seguirnos también a través y ver el programa todos los días de tiempo de adoración. Porque tiempo de adoración es para cada uno de ustedes. A pesar de que nos tenemos que despedir, queremos que Dios siga con ustedes. Porque como Marcos Yadore va a presentar en un rato que nuestro trabajo es creer, así debemos creer. Pero Shermila le va a especificar un poco por qué este tema Él lo escogió y para quién lo escogió, para que ya pare lo que se está pasando. Correctamente, el trabajo de nosotros es creer en Dios, porque la palabra de Dios dice, tenemos que creer por medio de fe. Y fe es una sustancia que vive en nosotros, que el Señor ha depositado en nuestros corazones. Y por eso creemos por medio de la fe que tenemos. Y la Biblia dice, si tenemos fe como una semilla de mostaza, podremos mover montañas grandes. Entonces, a través de nuestra fe, vamos a creer en el Dios Todopoderoso. Y como Marcos Yadore presenta, vamos a parar el maltrato a la mujer. La mujer es un vaso frágil, un vaso que se debe cuidar, debo amar, igual como yo amo a mi esposa y debo cuidarla como Dios, Jesús amó a la iglesia. Amén. Así vamos a amar a nuestras madres, a nuestras hermanas, a nuestras hijas, a nuestras primas, a nuestras tías, a nuestra vecina, a toda la mujer del mundo. Amén. Vamos a amarla, porque nuestro trabajo es creer en Dios. Amén. Y el que cree en Dios no maltrata a una mujer. Y con esta canción de Marcos Yadore queremos bendecirle y decirles gracias por dejarnos entrar a sus casas, por poder bendecirlos y ustedes bendecirnos a nosotros con esta tremenda canción. Cuando Dios da una palabra, puedes creerla con el alma, porque su fidelidad nunca falla, porque Él no se limita ante humanas circunstancias, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene un plan, y aunque los tiempos no se presten, con todo y eso Él lo hará. Mi trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de la circunstancia. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es creer. Cuando Dios te está retando a creer en su palabra, a pesar que en el hoy no ves nada, es porque Él conoce todo lo que viene en el mañana, y si Él dijo que lo hará, así será. Mi trabajo es creer y caminar bajo la fe, y el de Dios será hacerlo. Él tiene todo el poder, porque Él no improvisa, Él siempre tiene
trabajo es creer y abrazarme a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo. Él sabrá disponer los tiempos. Mi trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. El trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Mi trabajo es mi trabajo es creer. Mi trabajo es creer. Tiempo de adoración.